¿Qué tal, estudiantes del Colegio San Benito de Palermo? Les saluda el profesor Henry Michel Aguirre Poma. Hoy, a través de este video, voy a explicar la parte teórica del tema estructura atómica actual. Ustedes están observando ahí una imagen que demuestra la evolución de las diferentes teorías desde Dalton hasta el modelo atómico actual, el modelo de Schrödinger. Muy bien, vamos a analizar cada punto, indicarles que el contenido de estas diapositivas se encuentran también en la ficha compartida en la plataforma. Tenemos un subtítulo aquí que indica lo siguiente: estructura atómica actual. Introducción. El descubrimiento del átomo y las diferentes partículas subatómicas, realizado por notables científicos, ha permitido conocer la constitución de la materia y llegar a la conclusión de cómo está compuesto el átomo. Concepción actual. Ello viene a ser la concepción actual, y así dar una explicación coherente acerca de las sustancias y su comportamiento en las transformaciones químicas. Veamos el concepto. El concepto actual de átomo. El átomo es la parte más pequeña de un elemento químico, es decir, los elementos químicos están conformados por átomos y estos conservan sus propiedades, tanto físicas como químicas. En un concepto más actual, el átomo es un sistema energético en equilibrio dinámico. Decimos que el átomo es un sistema ya que es un conjunto formado por partículas subatómicas. Nosotros sabemos que en el núcleo se encuentran pues los protones y los neutrones, mientras que en la zona extranuclear o nube electrónica se encuentran los electrones. Y nos dice que es un sistema en equilibrio dinámico, ¿no? Ya que existen cargas positivas y cargas negativas, ¿no? Se dice además que el átomo se encuentra en estado neutro o estado basal o fundamental cuando la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones en el átomo. Y bueno, eso puede pues cambiar, por eso ahí indica que es un equilibrio dinámico, ya que como sabemos el átomo tiende a enlazarse con otro para llegar al octeto. Estructura. El átomo está constituido por dos partes: su núcleo atómico y su zona extranuclear. En esta parte de aquí nosotros observamos la representación de átomo. En la zona extranuclear o nube electrónica se encuentra el electrón. Como se observa, en la parte central las partículas positivas son los protones, y estas que están representadas con color negro representan a los neutrones. Tanto a los electrones, protones y neutrones se les conoce como partículas subatómicas fundamentales. Bueno, eso también ha sido pregunta de examen de admisión, ¿no? A quienes se les denomina partículas subatómicas fundamentales: al electrón, al protón y al neutrón. Bien, las dos partículas más importantes que se encuentran en el núcleo son el neutrón y el protón. Por esa razón se les denomina nucleones, ya que están en el núcleo, se les llama nucleones fundamentales. ¿Correcto? Muy bien. En esta parte tenemos una pequeña observación a recordar. Dice: en el átomo encontramos aproximadamente 200 partículas subatómicas. En los años 50, los científicos se preguntaban sobre la forma general de la estructura del átomo y cómo se iba a transmitir este conocimiento a la humanidad. Sobre la base de las teorías de Broglie, Heisenberg, Sommerfeld, Planck, se creó el siguiente sistema para entender el modelo atómico actual. Aquí en esta parte quiero indicar de que en el átomo existen aproximadamente 200 partículas subatómicas, de las cuales las más importantes son el protón, el neutrón y el electrón. ¿Sí? Tener presente eso. Imaginemos un pedazo de carbono sometido al siguiente proceso hasta convertirlo en átomos. Si notamos, aquí hay una representación de un pedazo de carbono. Es una sustancia simple, sustancia elemental, es decir, es un elemento químico.
por un proceso mecánico, ¿no?, de fraccionamiento, se obtienen pues las partículas, ¿no? Y esas partículas por procesos físicos llegan a obtenerse átomos de carbono, ¿no? Por el proceso físico, a partir de las partículas se van a obtener átomos de carbono. Entonces aquí nosotros notamos que un elemento químico, que viene a ser por ejemplo el carbono, está formado por varios átomos, ¿no? Ahí está, átomos de carbono. Muy bien. Aquí en esta parte notamos una representación en la cual también están indicando el núcleo atómico y la zona extranuclear. Recordar que la zona extranuclear es la llamada nube electrónica o envoltura también, ¿no? Muy bien. Recordar que el diámetro del núcleo es igual a la 10.000ª parte del diámetro del átomo. O sea, eso indica que el diámetro del núcleo es menor, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos como referencia de que el núcleo es, en cuanto a tamaño, pequeño, ¿no?, con respecto al átomo. Muy bien, y acá tienen la leyenda. dn significa diámetro del núcleo, da diámetro del átomo. Advertencia pre, dice, ¿no?, a tener en cuenta ante un examen. Las partículas más pequeñas de un átomo son los quarks. Las partículas más pequeñas de un átomo son los quarks, ¿correcto? Muy bien. Eso puede servirnos, por ejemplo, cuando en un examen nos preguntan cómo se denomina a la mínima unidad en la que se puede dividir la materia. La respuesta es el quark, ¿sí? Lo más pequeño, ¿correcto? Muy bien. Características. Características del núcleo atómico. Constituye la parte central del átomo y tiene carga eléctrica positiva. ¿Qué más? Concentra aproximadamente el 99,99% de la masa del átomo. El núcleo atómico es positivo por la presencia de los protones, no olvidar. Contiene más de 200 partículas, entre ellas los protones y neutrones son los más importantes. Acabamos de indicar. Determina las propiedades físicas del átomo también, ¿no? El núcleo atómico determina las propiedades físicas del átomo. En cambio, la zona extranuclear tiene las siguientes características. Tiene carga eléctrica negativa por la presencia de los electrones. Concentra aproximadamente el 99,99% del volumen del átomo, es decir, en tamaño es más grande que el núcleo. Se concentran los electrones moviéndose a grandes velocidades en trayectorias circulares y elípticas, ¿no? La trayectoria que siguen los electrones son trayectorias circulares y también elípticas. Última característica de la zona extranuclear, llamada también nube electrónica, llamada también envoltura, recordar, o corteza también, ¿no? Corteza atómica. Determina las propiedades químicas del átomo. La zona extranuclear determina las propiedades o características químicas del átomo, ya que los electrones que se encuentran, recordar, en la última capa, que son los electrones de valencia, son los que se van a unir a otro átomo y formar los compuestos químicos. Entonces, la zona extranuclear o la envoltura, ya que ahí se encuentran los electrones, determina las propiedades químicas del átomo, ¿correcto? Muy bien, y acá tenemos algunas características de las partículas subatómicas fundamentales. Por ejemplo, con respecto al electrón, acá tenemos la masa del electrón en gramos, que es esta cantidad, ¿no?, en notación científica, una cantidad muy pequeña, 9,11 por 10 a la menos 28, ¿no? En UMA, 0,00055, UMA, recordar que significa unidad de masa atómica, ¿no? La carga absoluta del electrón, esto sirve para algunos ejercicios, menos 1,6 por 10 a la menos 19, la carga relativa menos 1, y el descubridor del electrón fue Thomson, ¿no? Justamente aquí indica el año. Partícula. Si hablamos del protón, la masa del protón es este número, también en notación científica, una cantidad muy pequeña, en UMA este valor. La carga absoluta del protón es numéricamente, ¿no?, en valor absoluto sería la carga del electrón, solo que con el signo cambiado, ¿no?, puesto que el protón es positivo. La carga relativa más 1, y el descubridor del protón es Rutherford, ¿no?, Ernest Rutherford, también descubridor del núcleo, no olvidar. El neutrón es la partícula con carga neutra,
¿no? De ahí esa representación de bolita. La masa en gramos del neutrón es este número que indica aquí, en UMA 1,0087, la carga absoluta. Como el neutrón no es positivo ni negativo, su carga absoluta es 0, la carga relativa 0 también, y el descubridor fue Chadwick, ¿no? Como indica ahí. Notar de esta tabla que la masa del neutrón, que es 1,675 por 10 a la menos 24, obviamente que es mayor que la masa del protón, que es este valor, y la masa del protón es mayor que la masa del electrón. Entonces la partícula que tiene mayor masa sería el neutrón, ¿no? Mientras que la partícula con menor masa en gramos sería el electrón, ¿ok? Muy bien. Advertencia pre también dice aquí, ¿no? O sea, tener en cuenta en un examen. El electrón es conocido como la unidad fundamental de carga, ¿ok? Como la unidad fundamental de carga, no olvidar. Núclido. ¿Qué es el núclido? Es la representación del núcleo de un átomo. Nosotros sabemos que en un átomo existen protones, y decir protones es sinónimo de decir Z. Y también existen neutrones, ¿ok? Entonces el número atómico se coloca en esta parte inferior izquierda, el número de neutrones en la parte derecha y arriba el número de masa, ¿no? Aquí tienen la leyenda de lo que significa cada una de estas letras, ¿no? La letra E representa el elemento químico, su símbolo. La letra A el número de masa, Z número atómico, N número de neutrones. El número atómico Z representa la cantidad de protones también, no olvidar. Por eso aquí indica Z igual a número de protones, ¿sí? Y se le llama también carga nuclear, ya que en el núcleo existen protones y neutrones. Los neutrones no tienen carga, ¿sí? Y los protones sí. Por lo tanto, el número atómico, que es lo mismo que decir protones, ¿no? Representa la carga nuclear o la carga del núcleo. Indica también la cantidad de protones, bueno, eso ya te expliqué. No olvidar, ¿sí? Esa parte. El número atómico es igual al número de protones. Son sinónimos, como se podría decir. En un átomo neutro, si el átomo es neutro es porque la cantidad de partículas positivas es igual a la cantidad de partículas negativas, o sea, a los electrones, ¿correcto? Entonces, si nosotros ya sabemos que el número de protones es igual al número atómico, es decir, a Z, ya nosotros sabemos de esa igualdad, y si el átomo es neutro, los electrones también serán igual a los protones. Por lo tanto, se genera esta igualdad que está indicando aquí, ¿no? Número de protones, es decir, el número de partículas con carga positiva son iguales al número de partículas con carga negativa, y se dice que el átomo es neutro. Entonces se cumple esta relación. PES, ¿no? Número de protones igual a número de electrones igual a número atómico, siempre en cuando el átomo esté en estado neutro, ¿no? O estado basal. Muy bien, el número de masa A, que se coloca en la parte de arriba, que hemos visto ahí en la representación de núclido, aquí el número de masa A que estamos observando, es también llamado número másico en algunos casos. También se le llama también el número de nucleones, ¿sí? El número de masa es el número de nucleones, indica cuántos protones y neutrones tiene un átomo. Matemáticamente, el número de masa se calcula sumando el número de protones más el número de neutrones, o también Z más N, ¿no? Ya que protones también se puede representar por Z, número atómico. Bien, trabajando en clase, acá hay algunas preguntas, pero antes hay que notar esta relación que tenemos aquí. El número de masa, que es A, también es Z más N, por lo que les acabo de decir. Protones se reemplaza con Z, o en algunos casos esta ecuación también está dada de esta forma, ¿no? Número de neutrones es A menos Z. Lo que se ha hecho es despejar nada más, ¿no? Dejar al número de neutrones ahí, A se mantiene, Z que está sumando pasa al otro lado a restar, y se genera esta igualdad. No te olvides, el número atómico es único para cada elemento, es su DNI, es decir, si el número atómico vale 1, el elemento será hidrógeno. Si el número atómico vale 2, el elemento será helio. Si el número atómico vale 3, se trata de litio, y así, ¿no? El número atómico es único para cada elemento. Bien,
Preguntas de trabajando en clase, por ejemplo, aquí dice, ¿no? En la representación del K, o sea, potasio 1940, el átomo posee, nos piden hallar el número de protones, electrones y neutrones. Como resolución, ustedes observan de la pregunta se puede extraer de que el número de masa es 40, ya que lo de arriba representa el número de masa, Z es 19, por lo que se observa, ahí está, como nos dice en esta representación, nos está pidiendo el átomo posee. ¿Qué posee? ¿Cuántos protones? ¿Cuántos electrones? ¿Cuántos neutrones nos pide? Entonces vamos a buscar cada uno de esas respuestas, ¿no? A ver, como Z vale 19, el número de electrones también será 19 y el número atómico será 19, ¿no? Por la relación del PES, ¿correcto? Por la relación del PES. Ahora, el número de neutrones se calcula como el número de masa menos Z. Eso ya sabemos, número de masa menos Z. Pero el número de masa es 40, mira, ¿ve? Lo reemplazamos. 40, Z vale 19, ahí está. Restando tenemos que la cantidad de neutrones sería 40 menos 19 y eso es 21. Entonces, ¿cuántos protones tiene? Por esta representación, como aquí dice 19, habrá 19 protones. Recordar que Z también es el número de protones. ¿Cuántos electrones habrá? También 19, porque Z es igual a electrones, PES, ¿no? Se cumple el PES. Ahora, y el número de neutrones, lo que acabamos de hallar con la ecuación de aquí. Entonces el número de neutrones nos sale 21. Y la respuesta sería esta, ¿no? 19 protones, 19 electrones y 21 neutrones. Muy bien, pregunta número 5, aquí tenemos, dice, en cierto átomo se cumple que la relación entre el número de protones y el número de neutrones es como 6 es a 8. Una relación es una división de protones a neutrones, dice el problema, ¿no? La relación de protones es a la de neutrones como 6 es a 8. Pero cuando dice que está en una relación se le agrega una letra, una constante, entonces por eso ahí estoy agregando K y ahí también K. ¿Ok? Muy bien. Ahora, recordar que el número de masa se calcula sumando el número de protones más el número de neutrones. Dato del problema, el número de masa es 42, ahí está. El número de protones 6K, el número de neutrones 8K. Resolviendo esto, 6K más 8K sería 14 veces K igual a 42. Este 14 pasa a dividir al 42, 42 entre 14 y tendríamos que K vale 3. Ahí está, K vale 3. Como ya sabemos que K vale 3 y aquí nos dice calcula su número atómico. Recordar que el número atómico es sinónimo de decir protones, ¿no? Entonces nosotros sabemos que los protones son 6 por K. Pero ya sabemos que K vale 3, por eso hayan reemplazado 6 por 3. Y eso sale 18. Por lo tanto, el número atómico sería 18. Pregunta número 8. En un átomo neutro, el número de protones está en relación de 2 a 3 con el número de neutrones. Protones es a neutrones como 2 es a 3. Así dice el problema. Recordar que eso se representa así. Y se le agrega una constante a cada número. ¿Ok? Ya que están en una relación. No nos están diciendo que el número de protones es 2 ni el número de neutrones exactamente es 3. Sino están en una relación. Si están en una relación, se le agrega la letra K. Bien, ¿qué más nos dice aquí el problema? Dice, si la suma de los números de masa, o sea A, y el número atómico, o sea Z, es 175, calcular la carga nuclear. Recordar que la carga nuclear es el número de protones, ya que en el núcleo la única partícula que tiene carga son los protones. Por lo tanto, reemplazamos. El problema nos dice esto, ¿no? Que el número de masa, dice, ¿ve? El número de masa, la suma, dice, ¿no? Ahí está, la suma del número de masa y el número atómico es 175. Pero nosotros sabemos que el número de masa es la suma de los protones más los neutrones. Eso siempre es así. Más Z, que viene a ser pues protones. Recordar que Z es lo mismo que decir protones. Sea el átomo neutro o no sea neutro. ¿Ok? Siempre Z es igual a P. Siempre Z es igual a P. Lo que se cumple en un átomo neutro es que Z es igual a P y es igual a E.
Eso se cumple, la triple igualdad, ¿no? Pero siempre recuerda que Z es sinónimo de P. Entonces por eso lo han representado ahí. En vez de Z han colocado P. Ahora, protones vale 2K, como se está observando ahí. Neutrones 3K. Y Z vale 2K. Recordar que Z, bueno, ya está reemplazado por protones. Son sinónimos y aquí se coloca 2K. Entonces, si nosotros sumamos aquí 2K más 3K más 2K, eso nos estaría saliendo 7 veces K. 7 veces K es igual a 175. Este 7 pasa a dividir, entonces K sería 25. Como K es 25, ahora vamos a ver qué cosa nos pide, ¿no? Calcular la carga nuclear. Recordar que la carga nuclear está dada por los protones o también Z, ya que estas dos son iguales, ¿no? Son sinónimos, protones y número atómico. Entonces me pide Z, pero yo sé que Z es protones y eso es 2K. Entonces sería 2K, pero ya sabemos que K vale 25, por lo tanto 2 por 25 sería 50. La carga nuclear o el número de protones o Z, que es lo mismo, sería 50. De ahí este resultado. Bien, entonces indicarles, ¿no? Una observación: las diapositivas del video no se copian, ya que están en la ficha. ¿Ok? Todo el contenido de las diapositivas está en la ficha. En la clase en vivo se desarrollarán las otras preguntas de la ficha, es decir, del trabajando en clase, pero puedes ir intentándolas. Tú puedes. Muchas gracias.